vamos a tener un acercamiento, es el tema del aborto, el cual está en nuestros materiales. Hoy, curiosamente, hay una discusión en este momento en la OEA. Ahí en este momento, ¿cómo? Hoy es, está en toda esta semana. Hay una serie de organizaciones que no fueron recibidas en la asamblea, 46ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y hay una proclama: no a la injerencia ideológica en aborto y onomonio. Tiene que ver con el tema de homosexualidad. ¿Cuáles son los últimos planteamientos que se están haciendo acerca de este tema? La orden ejecutiva que aparece ahí en la pantalla, no le alcanzan a ver, 1603, presentado por Brasil con el copatrocinio Argentina, Canadá, Chile, Colombia. Estados Unidos y Uruguay acuerdan lo siguiente: tomar las medidas necesarias y efectivas para la incorporación, inclusión y no discriminación de personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género entre la OEA. Todo esto forma parte de la acción de la agenda gay. Pero esto está también enganchada a otro tema, y es el tema del aborto, que es el que vamos a estar trabajando. Y hay algunas, Luis Almagro, que es secretario general de la OEA, dice lo siguiente: sería justificable la interrupción legal del aborto. Es un tema de equidad y de derechos, dice Almagro. O sea, es justificable la interrupción legal del embarazo. Es una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo en la lucha constante por el derecho a la salud integral, universal, de calidad y con seguridad. El texto que promueve la OEA en el llamado Omnibus de Derechos Humanos relaciona el aborto con un contexto de tortura. Además, el consenso del Cairo dejó claro que el aborto no podía considerarse salud sexual y reproductiva. La OEA apela también a la Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no es ninguna convención oficial, sino una mera reunión de ONGs feministas. Además, la OEA apela al proyecto preliminar del Plan de Acción de Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas, propuesto por Brasil, donde de manera inapropiada se introducen los polémicos derechos sexuales y reproductivos y salud sexual reproductiva, que para muchos es sinónimo de aborto. Escribe a los embajadores de la OEA y pídeles que rechacen unas propuestas que atentan contra la soberanía de los estados, el derecho de la vida, la expresión y la conciencia. Esta es la propuesta. La primera es la protesta. Y también atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 4.1. Bueno, en este contexto quiero que tengamos un acercamiento a nuestros materiales del capítulo 5. Capítulo 5. Y allí nos presenta, primero que todo quiero conectarlos con una realidad, y es que el aborto dentro de nuestros contextos cristianos evangélicos está presente. Negar esa realidad es no tratarla. Y entonces, como la hemos negado, que se pueda dar un aborto en una hermana de la congregación casada, o una hermana de la congregación soltera, o la hija de uno de los líderes o de los pastores, o el hijo también, porque es que el aborto involucra a dos, no es uno solo. Usualmente la mayor afectada es la mujer. Entonces considero que allí debemos de tener en cuenta la realidad que nos presenta este material. Lo primero que creo que sí hay que cuestionar para poder abordar este tema es, el tema no está centrado en la mujer, el tema está centrado es en el hijo que se tiene, porque si no estuviera embarazada no habría aborto. El tema no es la mujer como se nos ha hecho creer, los derechos de la mujer. Qué bueno
pongamos los derechos, pero también los derechos del bebé, los derechos del no nacido, porque las dos son personas. Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Una ideología proabortista negando la realidad del ser persona del embrión. Entonces, desde ahí es que se plantea una discusión que está a la mitad, porque la primera discusión es, ¿el embrión es persona o no es persona? Entonces, si negamos que es persona, entonces se puede abortar, porque si aceptamos que es persona, entonces entra en un conflicto de derechos. ¿Ya? Entonces, el tema es, si es persona, por lo menos desde nuestra perspectiva teológica y bíblica, es persona. Desde el mismo momento de la concepción es creado a imagen y semejanza de Dios. El tema no es de qué padres nació para saber si es digno o no, o si lo tuvieron con amor o sin amor. Eso va a determinar la salud de ese bebé. Pero la dignidad y la honra de ese bebé es que fue creado a imagen y semejanza, fue concebido, y en esa concepción la imagen de Dios es impregnada ya en el bebé. Entonces, con una imagen sí distorsionada por la condición caída, pero partimos del hecho de que el bebé en el útero materno no es un ser potencial. Ser potencial es que todavía no es ser. Eso es lo que se plantea el movimiento proabortista. Es un ser potencial, no vamos a negar que es un ser, ¿sí? Pero es un ser potencial, todavía no es. ¿Cómo así que todavía no es? Sí, no es. Es un ser en potencia, pero todavía no es. No es persona. No lo podemos declarar. En Colombia no lo declaramos persona, según la legislación colombiana, sino hasta el momento de nacer y aspirar. Si no aspiró y se murió sin una gota de oxígeno en sus pulmones, no era. No existe, para el Estado colombiano no existe. Entonces, lo que no existe, ¿cómo lo vas a enterrar como persona si no existe? Y lo curioso es que están apelando a teorías ultramodernas, y esto es un pensamiento de Aristóteles, de aquella época. Ajá. No entiende cómo hablan de que la iglesia es retrógrada, retrasada, apela a ideas viejas, pero el sustento de ellos tiene esos poquitos años. Esos poquitos años. Tenaz, ok. Entonces, tenemos que considerar de que sí, es verdad, sí hay unas situaciones en las cuales hay embarazo, hay aborto dentro de nuestro contexto. Yo voy a tener un acercamiento desde esta dinámica a la situación del aborto en la iglesia en Colombia. Creo que debemos de abordar. Nosotros lo que hicimos fue un acercamiento desde la clínica que hemos atendido acá en el Renuevo, desde el acercamiento. Entonces compartimos, fue una experiencia pastoral. Eso es lo que vamos a compartir con el propósito de sensibilizar y de complementar lo que está aquí en el material. Como Fundación El Renuevo rechazamos totalmente el aborto porque consideramos que amenaza el propósito de la creación y el propósito del creador. Además de eso, tenemos razones que tienen un contenido de alguna manera, consideramos que son razones que abogan por los derechos incluso de la mujer también, ya les voy a decir de qué forma, y también consideramos que hay razones de tipo fundamentado en los acercamientos que nos permiten tener la medicina sobre esta realidad. Entonces, lo primero que nosotros consideramos que debemos de tener en cuenta si hablamos de derechos es que la vida tiene derecho sobre el derecho. Eso es fundamental para nosotros. Por lo tanto, démosle el derecho a la vida. Es lo primero. La vida tiene derecho sobre cualquier derecho. Porque la vida es el derecho universal, es el derecho dado por Dios, ¿sí?, a poder existir y poder ser. Y el ser humano seguirá en su ciclo de evolución después de que nazca. Porque entonces podemos decir, claro, como todavía no es un adulto, entonces no puede, vamos a terminar con... Y eso fueron también políticas. Hoy en día el aborto
es considerado una de las políticas de contracepción del Banco Mundial para regulación de la población en el mundo. Organizaciones que trabajan con el Banco Mundial aquí en Colombia, lo que más promueven en departamentos como Chocó es el aborto. Departamentos como en los Llanos Orientales es el aborto, porque se convirtió en un instrumento de regulación. El Banco Mundial exige precisamente para poder ser prestatario a los países del tercer mundo, a los países en desarrollo del tercer mundo, asumir ciertas tasas de natalidad y control de las mismas. Entonces, el tema es un plan. Miren lo que dice Eduardo Galeano. Lo no nacido no se explica, no se entiende, se siente, se palpa cuando se mueve. Es nuestro latinoamericano que nos conmovió con el libro Las venas abiertas de América Latina. Y vamos a ver por qué de alguna manera consideramos que es importante la vida en el mismo. Vamos a Jueces, por favor, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, ustedes ya conocen de alguna manera el relato, pero vamos a solamente a leer una partecita del relato. Dice en el versículo 2, Jueces 13, 3, dice: a esta mujer se le apareció un ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Miran el cuidado intrauterino que nos plantea el texto tan lindo. Mira, mujer, vas a estar embarazada, ten cuidado. Cuida tu bebé. Uno, por el llamado que tiene. Dos, por la salud. Tienes que cuidarte, mamá, porque ahí tienes un bebé. Le dice: ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. O sea, miren cómo la vida intrauterina del embrión es cuidada por Dios. Lo encontramos en otros contextos también, como por ejemplo Juan el Bautista, si el mismo Señor Jesús, y concebirás y darás a luz un hijo y será llamado. O sea, allí desde el momento de la concepción vemos cómo es tratado como persona el embrión. Eso es muy importante dentro de nuestra teología de la corporalidad, que ese cuerpecito es tratado como un ser que es sujeto a interacción personal. Eso es muy importante para nosotros desde nuestros valores. Entonces, sí, yo entiendo la condición, no todas las mujeres eligen quedar embarazadas. Puede ser producto de una violación, de un abuso, esas son realidades, pero eso no niega la otra realidad. Ese embrión tampoco escogió estar en el útero de mamá. Esa mujer no escogió quedar embarazada, él tampoco escogió estar en el útero. O sea que allí hay dos elementos que se convierten en un dilema de ética. Ahora, Dios protege al no nacido o no nato. Lo protege. Y lo vemos, la acción de Dios en la intervención en el proceso intrauterino y previo al nacimiento, como lo vimos ahorita en la vida de Sansón. También, ¿por qué? Porque Dios tiene propósito desde antes de nacer. Lo vemos con Jeremías, por ejemplo. Dios tiene propósitos antes de nacer. Y además de eso, la dignidad de ese embrión depende de ser imagen de Dios desde el mismo momento de la concepción. Que fue producto de una violación, eso no le quita ninguna dignidad al embrión. No le quita ningún derecho al embrión. Que fue producto de un abuso, que sus papás no se querían, que fue producto de una borrachera,
eso no le quita nada de dignidad, porque es que muchas veces el joven piensa, no, es que yo no soy tan digno porque es que ellos sí fueron tenidos en ese marco de amor. La diferencia la hace es la salud. Ese niño va a tener más problemas de salud emocional, psicológica que los otros. Sí, eso es una realidad. Pero eso no lo hace más digno, lo hace más seguro emocionalmente y más saludable. Eso sí es una realidad. Entonces, aquí tenemos una marcha en noviembre de 2013 por la vida, pero también tenemos algunos elementos acá que vamos a leer, sí, que solamente voy a subrayar. Este es un corte del periódico, sí, que no fue hace, perdón un momentico, es un corte. Miren, hay una sentencia, este es un material que tuve oportunidad de tener acceso a él. Estos son materiales que no son fáciles de conseguir. Esto es todo lo que tiene que ver con interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos. Esto es una apologética a favor del aborto, no en contra. Sí. Esto fue un material que tuvimos que ver en nuestro contexto de políticas públicas de enfoque de equidad cuando estaba en el hospital. Entonces nos dieron este material para hacer una sensibilización de la necesidad de la interrupción del aborto, según las políticas públicas que en ese momento y que hoy en día todavía están vigentes. Si quieren, ustedes pueden... lo interesante es que no es una interrupción legal del aborto, porque no es una interrupción, es una finalización del aborto. Esto es un paliativo, es un distractor. El aborto no se interrumpe, se finaliza el embarazo. No es interrupción del embarazo. ¿Es que acaso va a seguir? Es finalización del embarazo. O sea, ya por ahí estamos viendo cómo hay una manipulación y un manejo de una conceptualización que lo que hace es mitigar los sentimientos de vergüenza o de culpa que puede tener una mujer o un hombre después de haber consentido y aprobado el aborto. Entonces, interrupción no es finalización. Ahora, interrupción legal. O sea que de alguna manera, fíjate que le estamos dando una situación de legalidad. Ahorita ya no se piensa en las condiciones que antes se pensaba, que es por violación, por abuso, por riesgo de la madre, por afectación del embrión. No, ahora se está tratando de que cualquier mujer pueda abortar cuando quiere y como quiere. O sea, no como quiere, pero sí cuando quiera. O sea, eso es parte de lo que se está manejando en el caldero en este momento. Sí. El tema es que parte de nuestra propuesta en las reuniones es, bueno, si ustedes quieren hacer eso así, entonces ¿por qué no firman un consentimiento informado? Cuando usted le van a sacar una muelita, le pasan un consentimiento informado donde le dicen qué consecuencias puede haber con la muelita y qué afectación puede traerle la sacada de la muelita. Entonces, ¿por qué si le van a sacar el embrión, si el feto, si... entonces, ¿por qué no le dicen, mire, fírmame aquí el consentimiento informado donde diga todas las consecuencias de que podemos perforarle el útero, que usted puede quedar estéril, que puede tener una hemorragia, que usted se puede morir? Eso no se lo dicen. Lo único que plantean en ese acercamiento es que, mire, lo que usted tiene no es un niño, es un conjunto de células en desarrollo, un conjunto de tejidos. Y entonces, frente a ese discurso es que promueven esto. Son discursos ideológicos que lo único que reflejan es nuestras realidades. Entonces dice, los detractores de la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional insisten en que la medida fracasó porque se han practicado muy pocos abortos. Está haciendo el comentario el editorial. Según el último informe del Ministerio de Protección Social elaborado con las estadísticas de las EPS, hasta el 31 de diciembre del 2010 se habían producido 966 interrupciones voluntarias de embarazo. Ahora ya no le llamamos aborto. Enmarcadas dentro de los 3 casos penalizados. 446 por grave malformación del feto, 209 por acceso carnal violento y 149 porque peligraba la vida o la salud de la madre. En los otros 162 casos no se especificó el motivo. Se estima que los abortos ilegales superan los 450.000 por año.
Para los defensores de la medida, ese no es un argumento válido. La falta de mayores resultados se debe a los incontables obstáculos que hay para hacer válida la sentencia de parte de médicos, los jueces y el Estado. Entonces hay objeción de conciencia. O sea, un médico puede decir, no lo hago, va contra mis valores y va contra mis principios. Ahora ya no. Ahora hay toda una justificación con unas implicaciones, ¿sí? Y esto está también en debate por parte de algunos médicos, ¿cierto? Y por parte de algunas... Ahora, resulta que nosotros encontramos lo siguiente como Fundación El Renuevo. Desde el 2009 hasta el 2012 hemos atendido 121 mujeres. Las llamamos segundas víctimas del aborto o sobrevivientes del aborto porque muchas de las mujeres mueren en un aborto. Y ese dato lo esconden. Ese dato lo esconden. Muchas mujeres, incluso en contextos de ambientes adecuadamente adaptados, muchas de las que son víctimas son menores de 18 años. Mujeres maternitas, todo eso que vemos en la 32 con la Caracas, todo eso son temas, son lugares de aborto. Todo eso que rodea Profamilia, de esa cantidad de instancias que hay por ahí. O muchas mueren después de o durante. Nosotros como fundación hemos atendido 121 mujeres que cuando ellos vinieron a consultar no vinieron a consultar por ese tema. Vinieron a consultar por otras cosas, pero con unos cuadros de depresión interesantes que estaban conectados con una pérdida no resuelta de ese bebé. Ni siquiera lo habían considerado una pérdida. ¿Cómo estaba compuesta, digamos, las personas que atendimos? 16 mujeres menores de 18 años. Menores de 18 años. Y con informadas y promovidas algunas de ellas por sus padres. Notemos, son cristianas evangélicas. Esto es una realidad. Son cristianos evangélicos. Algunas de ellos líderes. 19 mujeres menores de 25 años. Una pregunta, cuando tú dices cristianas evangélicas, ¿te estás refiriendo a un sector en particular? ¿Incluyes cualquier sector que profese ser cristiano? No, cualquier cristiano evangélico, me refiero a las comunidades de fe evangélicas, pentecostales, neopentecostales, con trasfondos, contextos protestantes, fundamentalmente eso, sí, fundamentalmente. O sea, lo que uno entendería, iglesias cristianas. Iglesias cristianas, correcto, iglesias cristianas. 19 mujeres menores de 25 años, 36 mujeres menores de 40 años. Uno diría, pero es que pareciera que por lo menos en nuestro contexto el aborto se da en mujeres, no, encontramos mujeres casadas también que han abortado. Mujeres que, porque ya tienen 3 hijos y el cuarto afectaría el ministerio de su esposo, entonces abortaron. Algunas a sabiendas, su esposo lo sabía, otras su esposo nunca lo supo. Sí, pero abortaron, porque eso afectaría el ministerio. Y es allí cuando vemos que pareciera que está dividido. El ministerio no comienza en la familia, sino fuera de la familia. Allí tenemos un problema con el ministerio. 50 mujeres mayores de 40 años. Uno diría, pero miércoles, ¿cómo es esto? La gran mayoría de los abortos, sí, 50 mujeres mayores de 40 años. 73 mujeres de iglesias neopentecostales. Fíjese que donde pareciera que más se evidencian aparentes espiritualidades experienciales es donde más abortos hay. O sea, comunidades neopentecostales son comunidades con contextos como por ejemplo comunidades como la del pastor Rodríguez, la del pastor Gómez, son comunidades neopentecostales. ¿Las estadísticas son Bogotá y en qué tiempo? Sí, no, lo que pasa es que hago diferenciación. ¿Por qué? Porque en las iglesias tradicionales históricas no se da eso. No se da tanto como eso. Parece que hay más conciencia. Las comunidades pentecostales, sí. No digo que las víctimas sean de esas comunidades, sino trato de ubicarlos en el contexto
de identificación, ¿sí? Porque hay comunidades pentecostales como cuadrangulares, como asambleas de Dios, son pentecostales. Las neopentecostales tienden a ser un poco más independientes, Más tienden, liberales. más liberales en el sentido de que tienen menos doctrina sustentada, menos fundamentación teológica, ya son más experiencial la fe, más de la emoción, ya. Entonces hay menos comunicación y retroalimentación con los pastores. Yo creería que fundamentación teológica sí la tiene. Lo, es mi opinión. Yo pensaría que más bien es el estilo de vida que la gente lleva, que no está acorde con esa doctrina que se sabe que es contra el aborto. Yo pensaría más, Sí. o sea, no pensaría tanto que fuera eso. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate, yo tuve oportunidad, el pastor Gómez se sensibilizó de una necesidad de que sus pastores tuvieran una formación bíblica y teológica y comenzó a capacitarlos, pero eso fue hasta hace 3 años y duraron durante 5 años capacitados por el Instituto Logos, porque no tenían realmente un soporte teológico. La teología de ellos era una teología fundamentada en lo que decía el pastor y en las experiencias del pastor. Entonces él, sensible a eso, hizo un acuerdo con el Instituto Logos, incluso él estuvo también estudiando, porque se dio cuenta de que había todo un referente que su equipo carecía, ¿no? O sea, de darle forma, de canalizar lo que ya creen también, ¿no? Entonces ahí el tema es que, por ejemplo, Asambleas de Dios durante, estamos hablando casi 50 años, hay un cuerpo de doctrina mucho más claro, mucho más definido, hay menos divisiones, ya hay menos divisiones al interior, porque hay una visión muy clara, hay una estructura muy clara, ¿sí? Y saben que hay diferencias, pero hay un marco, ¿sí? Hay un marco muy claro. O sea, denominaciones que se ven permeadas por doctrinas como la de los hermanos voladores no identificados, ¿sí? Sí, los de este pastor, ¿cómo se llama? Que ha sido muy cuestionado, incluso públicamente, y lo cito así por Sedecol, por ATME, este boliviano, ¿cómo se llama? Orejuela. Orihuela, ok. Sí, ha sido muy Fernando. cuestionado y públicamente, por lo menos la gran mayoría de las denominaciones en Colombia lo han hecho público, por eso lo hago público, no están a favor. Incluso en Bolivia tampoco tienen ningún reconocimiento. Entonces las que fueron más permeadas por esto fueron aquellas que carecían de una estructura realmente fuerte, ¿ya? Porque él fue a Asambleas de Dios, él fue a la cuadrangular, él fue a... Pero ¿cuáles se quedaron? Aquellas que no tenían poco fundamento, poco peso, digamos. A eso me refiero, ¿no? Entonces, las tradicionales históricas, estamos hablando de los luteranos, de los presbiterianos, de los menonitas, son iglesias tradicionales históricas, ¿no? Entonces, uno diría, o sea, me llama mucho la atención, yo diría que tengo más relación con iglesias pentecostales que tradicionales históricas, si voy a ver mi relación pastoral. Pero curiosamente las mujeres que han venido, no por mis relaciones pastorales, sino por la problemática personal y familiar que han venido a consulta, son mujeres de iglesias neopentecostales. William, ¿Sí? cuando abortaron eran creyentes. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. De las 121 mujeres, 67 mujeres estaban casadas. Y de esas mujeres casadas de confesión, o sea, podríamos decir de confesión, es que ya eran cristianas. Ellas ya eran cristianas cuando abortaron, fueron 25. Pero mujeres casadas que abortaron antes de su confesión, antes de haberse sido cristianas, eran 42. Lo curioso es que ni unas ni otras habían resuelto. Ni cuando el aborto lo tuvo antes de ser cristiana, ni cuando el aborto lo tuvo siendo cristiana, ¿sí? Entonces, esas son las mujeres casadas. ¿Qué hablamos de las mujeres solteras? 54 mujeres solteras. De confesión que abortaron 23, o sea, eran cristianas ya y abortaron. Y mujeres solteras antes de su confesión que ya han abortado 31. Ninguna de las 121 ¿De esas mujeres... 54, 31? Sí. De esas 54, 31. Dice, de estas 54 mujeres solteras, ¿sí? 23 eran cristianas y 31 abortaron antes de ser cristianas. Pero se sabe este dato de si alguna de ellas
repitió el aborto, o sea, antes y después. No, ese dato no. Fíjate que sí lo tengo, pero no lo procesé ahí. Porque un dato también Sí, que nos ayuda a significativo. comprender las estadísticas. Significativo, significativo. Sí, porque hay Ahora, estos son más que todo datos para sensibilizar, ¿no? Sí. Ahora, ninguna de estas 121 mujeres consultaron directamente por esta causa, ninguna, sino por depresión, por ansiedad, por dificultades en la relación de pareja, por dificultades en la relación con los hijos o por recuerdos. Que estaban viendo un programa de televisión y inmediatamente, ¿cierto? Hay asociación. Algunas de ellas tuve que remitirlas a especialistas, porque hay un estado de depresión y de ansiedad, habían pesadillas, había toda una serie de cosas que es lo que se llama síndrome post-aborto. De las 121 mujeres, 70 eran líderes pastorales. 30 sin un liderazgo significativo y 21 eran pastoras. ¿Comprobado? No, yo pregunto. Absolutamente comprobado. Claro, claro, claro. Claro, es un dolor. Sí. El tema es, ¿sabes qué es lo más triste? No que estas mujeres se hayan abortado, sino que no se sabe y no se trata. Lo más triste es qué hacemos nosotros como iglesia frente al silencio o el dolor. ¿Y qué hace el liderazgo? Porque yo creo que los primeros que se deben apersonar, pues entendería yo que son los esposos de las pastoras, o los líderes, porque esos temas no son invisibles, la verdad. Uno pensaría que eso es oculto y que nadie se da cuenta. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero ¿qué hace la gente frente a eso? Es un interrogante. Sí, la realidad es que por lo menos de estas 121 mujeres no se había hecho nada. Nada. Willy, la franja de tiempo, ¿cuál fue? De esas Uy, estadísticas. muchas de ellas, o sea, la franja de tiempo fueron Sí, o 3 sea, años. del Del 2009 a 2012. 3 años. 3 años. Ahora, el discurso continuó. Del 2013 hasta hoy hay muchas otras más. Sí, hay muchas otras más. El tema es que eso afecta profundamente, lógicamente, la vida del líder, la vida de ella como mujer, porque lleva una carga que comienza a ser una lectura. Cualquier cosa que pase en mi familia es por mi pecado. Eso es una constante. En todas las mujeres que yo he atendido, ellas comienzan a leer esa realidad como lo que pasa aquí es por mi pecado. Que el hijo se cayó y se rompió la cabeza es por mi pecado. Que el esposo por allá fue y cayó en infidelidad es por mi pecado. O sea, siempre es una mirada introspectiva hacia ella, pero es por un sentimiento de culpabilidad. Ya vamos a ver ahorita precisamente el impacto que puede producir una mujer el aborto, la sobreprotección sobre un hijo. Si yo tenía a Juanito y estaba embarazada de Paquito, y después de Juanito venía Lucila, entonces yo voy a ser muy sobreprotector con Lucila. Porque ella, o sea, antes de Lucila vino Paquito y Paquito se murió. Y yo lo aborté. Entonces se vuelcan sobreprotección sobre la siguiente hija. Pero ella no lo entiende, pero... Cuando es un aborto involuntario también puede pasar eso. No, aborto, no existen abortos involuntarios, eso no es un aborto. En la medicina no se hace diferencia, en la psicología yo sí hago diferencia. Eso se llama una pérdida intrauterina, no es un aborto. Porque el aborto en su propia definición es una acción voluntaria. Sí, es muy diferente. Esto fue involuntario, entonces no es aborto. Pero el médico le importa un rábano y te lo trabaja como aborto. Eso le importa un pito, sí. Así colocaron Sí, eso no cuando importa. En los 2 embarazos ectópicos que yo tuve, la remisión decía aborto inducido. Fíjate, sí, no era aborto inducido. Incluso le llaman aborto terapéutico. ¿Pero qué aborto va a ser terapéutico, por favor? Si eso es absolutamente incongruente, sí, con lo que es el impacto que produce en una mujer el aborto. No tiene sentido eso. Entonces, pero es que hay muchas cobijas por ahí que no se han tratado por debajo. Pero también trae eso, sobreprotección sobre el... Sí, trae porque es una proyección de una culpa no resuelta. De una vergüenza no elaborada, de una pérdida, entonces por eso es que uno debe preguntar en el acercamiento, ¿has tenido alguna pérdida? No identificarla como aborto, ¿has tenido algún aborto? ¿Y cómo así pérdida? Bueno, ¿has perdido algún bebé? ¿O has tenido algún aborto? Entonces dicen sí,
¿Y cómo fue? No, yo tuve varicela y lo perdí. Eso no es un aborto. Ese evento de que ella puede identificar de que no fue un aborto eso es súper saludable. Porque entonces ella no va a decir, no, fue que yo fui la responsable. De por sí, toda pérdida en una mujer, sí que es consciente, que tiene conciencia de un hijo, en el proceso de embarazo, se siente culpable por haberlo perdido. ¿Qué no hice yo? Si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado tal cosa. Esos, los hubieras no existen, eso es una realidad. No existen. Marta y María, si hubieras estado aquí, Señor, Lázaro no hubiera muerto. Sí, no hubiera. De los hubieras, aquí hay un comentario bien interesante acerca de que hace él es un sacerdote jesuita, dice: los defensores del aborto ya han ganado una importante batalla, lograron convencer a la opinión pública de que los argumentos razonables para oponerse a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo son de tipo religioso. Ese es el argumento que todo el tiempo se maneja. Es evidente que la Iglesia se ha opuesto a aceptar la legalización del aborto y es de esperarse que lo siga haciendo, pero se ha equivocado al dejar prosperar en el ambiente cultural la idea de que lo hace apoyándose únicamente y exclusivamente en argumentos religiosos. Eso es una falla de nosotros también como Iglesia Cristiana Evangélica. Y nuestras discusiones en un consejo, en un senado, no pueden ser de tipo religioso. Tienen que ser de tipo ético, no religioso. Ya llegaron los evangélicos a hablar acá de religión. Los curas, claro, el tema es, sus únicos argumentos son religiosos. No, señor, no son religiosos. Son éticos y tienen que ver con la realidad de la vida humana, del ser, y tienen que ver con derechos. Por eso hablamos de ética, no de moral. Es diferente. Esto no es un tema de somos moralistas, porque así nos han subrayado. Ya llegaron los moralistas evangélicos. ¿Sí? No, ese no es. Y esto es esto que dice, pero se ha equivocado al dejar prosperar en el ambiente cultural la idea de que lo que se hace apoyándose única y exclusivamente en argumentos religiosos. Dice, ¿en qué consiste propiamente un argumento religioso? Dice así: ¿en qué consiste propiamente un argumento religioso? Supongo que será algo así como una serie de razones para hacer o dejar de hacer algo. Razones que precisamente por ser de carácter religioso solamente tienen validez para los creyentes, no para los no creyentes. ¿Sí? Entonces, cuando trata el papá que tiene un hijo que se declara gay, le saca todos los argumentos de la Biblia, pero es que él no es creyente, entonces para él no tienen validez. Dice, no, mi papá, listo, papá, pues, usted trata de convencerlo, pero es que para mí eso no tiene ningún significado. Pero ahí viene otro problema. ¿Debe uno hablar la verdad? ¿Qué tipo de verdad debe uno hablar? O sea, sí. Porque la verdad parte de la Biblia. Sí, el tema es cómo traducirla. Esa es la parte. Para que no se lea como religioso. Esa es la parte. Esa es la parte. Y esa es la lectura de ciencia y fe. Ahí es donde tenemos que ser astutos como serpientes, como dice Jesús. Ahí tenemos que ser astutos, ¿ves? Entonces yo en un comité de bioética no nombro la Biblia. Ni siquiera por estrategia dice que soy pastor. Y no está el representante del comité de bioética del Rafael Uribe. ¿Qué dice? Yo digo. Pero me escuchan más cuando soy el representante del comité de bioética del Rafael Uribe que cuando dicen, el pastor Charry va a hablar. No, si ya saben lo que va a hablar. Ok, exactamente. ¿Ves? O si no lo vaya a hablar, igual ya lo encasillaron. Ya lo encasillaron. Sí. Entonces notemos que es cómo presentamos esa realidad. Porque es que la realidad bíblica está conectada con esta realidad que vemos. El problema es que hemos creído que esa realidad bíblica solamente está en la Biblia. Esa Biblia trasciende, el verbo se hace carne. ¿Cómo hacemos carne ese texto? Y tenemos diálogos, análisis dentro de una sociedad que desconoce y que cada vez más es indiferente al texto bíblico. Cada vez está más vacunada de cristianismo por nuestros propios actos. Entonces, ¿cómo hacemos esa presentación, esa transición? Yo la discusión adentro es diciendo, bueno, aquí vemos dos perspectivas. Nosotros asumimos que el embrión es un ser
con potencialidades, diferente a ustedes que dicen que el embrión es un ser potencial. Para nosotros es un ser con potencialidades. Quiere decir que ya es ser, solamente que se están desarrollando sus potencialidades. Y desde ahí comienza el discurso. ¿De dónde yo saco ese supuesto? De la Biblia. La Biblia me dice que el mismo ser, momento de la concepción, ya es imagen y creación de Dios. Yo no puedo soltarles esa bomba allá adentro, pero sí se la puedo argumentar desde el ser humano es un ser completo, en desarrollo, pero con potencialidades. No es un ser potencial, es diferente. Ese ser se relaciona, incluso tiene vida intrauterina, incluso sus emociones se desarrollan, incluso ese niño se puede evaluar sus reacciones. Cómo se mueve, cómo. Entonces hay todo un documento de perinatólogos sobre lo que es la vida emocional. Ok. Voy a buscarles precisamente ese libro. Es un libro que es escrito por perinatólogos, lo que es la vida emocional del embrión. ¿Cómo se llama? Ya ahorita me lo están buscando. Vida emocional del embrión. Sí. Entonces, dice así, no para los no creyentes, menos aún para los creyentes de otras religiones. Y es muy probable que no solo muchos laicos católicos, sino también clérigos y teólogos piensen así o un modo semejante. En sentido filosófico, no creo que existan argumentos religiosos, pero no porque haya que concederle al positivismo filosófico que lo religioso aparece en la historia humana, precisamente ante la carencia de argumentos razonables, sino porque me parece que ninguna religión, y mucho menos el cristianismo, puede ser entendida como proveedora de argumentos y discusiones racionales. Las religiones no son para eso, son la comunicación de una experiencia de sentido que trasciende lo natural y que, por tanto, se reconoce a sí misma como llamada a transformar la historia, a no dejar al mundo tal como estaba. En el caso del cristianismo, se trata de reconocer esa experiencia en la muerte y resurrección. Por eso la Biblia no puede ser considerado como un libro científico o como una colección de preceptos morales. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y por eso los argumentos para oponerse al aborto, incluso para los católicos, no están sacados de la Biblia. En lo que a mí concierne, como creyente y como sacerdote, pero también como ciudadano y profesor universitario, me considero y proclamo decidido defensor de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Derecho que es natural y que, por serlo, ningún estado o religión puede restringir o limitar arbitrariamente. Pero, con igual fuerza y convencimiento, afirmo que defiendo el derecho a la vida, incluida la de los aún no nacidos. No quisiera imaginarme que los católicos que se oponen al aborto nieguen el derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo, o que los defensores del aborto desprecien el derecho a la vida. Se trata más bien de un conflicto entre derechos, al cual más justos y razonables, pero de alguna manera deben ser resueltos a partir de argumentos públicos. Es aquí donde los argumentos entran y salen. Son debatidos, analizados o ridiculizados, aceptados o rechazados, convencen o no convencen, y es precisamente así como la iglesia acaba siendo acorralada y desoída, a veces por su poca claridad para decir las cosas. Me opongo al aborto por dos razones que difícilmente pueden ser consideradas religiosas. Porque no me convence el argumento decisionista de que la dignidad humana y los derechos humanos dependen del número de semanas de desarrollo del embrión, y porque en el conflicto de derechos ya mencionado le reconozco el derecho a la vida, una prelación ontológica. La vida tiene derecho sobre el derecho, tal derecho a la vida. Eso es un principio ontológico. El argumento proviene no de la Biblia, sino de lo mejor de la Ilustración europea. Lo único por lo que es razonable y aceptable restringir la libertad individual de hombres y mujeres es para garantizar la libertad de otros seres humanos. Ahora, esto es un argumento muy bien entretejido para ser presentado a un auditorio no cristiano, no creyente, publicado en un periódico El Tiempo. Pero ya hablé con el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, y usted verá algunas cosas mucho más claras en sus posturas y que tienen profundo fundamento en la palabra de Dios. Yo creía que estoy pensando en lo siguiente, porque es que la palabra religiosa es como el argumento del secularismo para no recibir argumentos bíblicos. Entonces, ¿cómo diferenciar entre un argumento bíblico y un argumento religioso? Porque
no sé si me hago entender. Sí, yo pienso que para nosotros es claro esa diferencia, pero no para los otros, Sí. porque para ellos todo lo que tenga que ver Biblia es religioso, incluso porque hubo también mucha influencia de lo que es la psicología y la religión. Antes había todo este tema. Para nosotros sí consideramos pues religioso un argumento, lo vemos desde diferentes perspectivas, que puede tener un componente religioso sin ser bíblico. Puede hablar de una espiritualidad sin un referente bíblico teológico. Como tú sabes que se dio la teología por muchos años, era teología pero no tenía nada que ver con el texto bíblico. Nada, era una teología atea prácticamente, que trataba de explicar a Dios sin ni siquiera preguntar qué nos dice Dios acerca de sí mismo, porque se partía de una negación. Entonces yo pienso que el tema de nuestro contexto es esos argumentos que nosotros vemos que son principios, que son valores de reino, cómo generamos diálogo con una sociedad que ya no escucha el texto bíblico. Hace 20 años lo escuchaban. Una nación como Estados Unidos que en su dólar decía, en Dios confiamos. Sí, o sea, eso ya es que había un diálogo. Hoy en día ni siquiera la Biblia se puede abrir en colegios, sí, porque ya se considera ya un acto que va en contra del culto de otros o de la fe de otros. Entonces ni siquiera eso se puede llevar a cabo. Entonces yo pienso que por eso es que de alguna manera, fíjense que la psicología pastoral es un diálogo entre la psicología y la teología. El tema es que no es tan solo un diálogo entre la psicología y la teología, es un diálogo que se genera a partir del conector fundamental que es la palabra, que es la Biblia. ¿Ya? Porque no podemos, o sea, la Biblia no, en ningún momento desoye la ciencia, ni la ciencia puede desoír lo que dice la Biblia. Así tenemos grandes científicos del mundo anterior, del mundo antiguo, tenemos Copérnico, Blas Pascal, los mismos von Braun, Einstein. Carlos Sí. Sagan dijo, los teólogos y los científicos tenemos que sentarnos a dialogar. Por ejemplo, ¿ves? Entonces tenemos que, hay muchos elementos allí que necesitamos, que podemos generar diálogos. Miren, esta foto me llamó mucho la atención. Sí, es de alguna manera, es todo un... ¿Qué le inspira esta foto? Hablando en este contexto que estamos hablando, ¿no? Es una mujer en un embrión, pero es una mujer ya, pero está dentro de un huevito. O sea, es como si, una persona me decía, una mujer me decía, es como si para poder entender realmente, tiene que ella reconocer de que también fue embrión, me decía una mujer. Que la mujer que no entiende eso realmente puede amenazar la vida de su propio hijo. Ahora, sé que hay muchas presiones hacia el interior, muchas presiones que vive sobre todo la mujer. El hombre no recibe tantas presiones porque es ella la que porta el embrión. ¿Sí? No recibe tanta presión, ¿no? Es ella la que la mamá la obliga a que vaya y aborte. Es ella la que el esposo... Finalmente la decisión es de ella. Eso es una realidad. La mujer es autónoma. Es lo que llama Víctor Frank la libertad última. Me pueden poner aquí una pistola y me dicen, William, le pegamos un tiro. ¿Sí? Si no me da tal cosa, yo puedo decir, pégueme el tiro. Sí, pero eso no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Pero fíjate que esa es la libertad última. Sí, no es tan fácil. Claro, hay una cantidad de elementos ahí de por medio. Uno piensa en su familia, uno piensa en sus hijos, uno piensa en Dios, uno piensa en lo que le van a quitar. No piensa Sí, que queda paralizado. por ejemplo. O piensa le pegan un tiro y queda. Pero el tema ahí es que ese Víctor Frank dijo, yo cuando entré al campo de concentración decidí vivir. Y qué difícil decidir vivir cuando pierde a la hija, a la esposa y lo único, y pierde todo lo que tenía. Pero tiene un contexto. Claro, tiene un contexto. De pérdida, de amenaza, que finalmente opera la vida de uno. Total, total. ¿Ok? ¿Cómo? Todo parte de la decisión. Ahí es donde está precisamente... Marca la diferencia entre Esa es lo que dice Víctor Frank. Dicen que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que se llama libertad. No somos ratas de laboratorio, dice él. O sea que ese es que la Jezabel me hizo pecar, no funciona.
para Víctor Frank. No funciona. Ella me seduce. ¿Ah? O el acá. Sí, o la CAP me hizo pecar, o es que ella venía con unas falditas, es que ahí donde ustedes la veían, tenía 15 años, pero un cuerpo de una vieja de 35. ¿Cómo me seducía? Sí. ¿Ah? ¿Cómo me seducía? Cuando ella venía con su uniforme me seducía y me quería decir que la violara. Por ejemplo. Eso se escucha en el gremio pastoral. Hablando de las estadísticas, yo parto de que esas estadísticas son reales. Me llama mucho la atención, pero muchísimo la atención, el caso de las pastoras. Y me hago esta pregunta. ¿Cómo serán esas iglesias teniendo antecedentes ocultos de esta categoría? O sea, yo parto de este principio. El líder es el tope, es el techo de las congregaciones. Sí. O sea, los pastores, lo que sea, los líderes son los topes. Entonces, yo me hago esa pregunta, si esa conducta está en las pastoras, no las estoy culpando, Sí, no. no las estoy culpando, me hago la pregunta, ¿cómo será el espacio cristiano, la vivencia cristiana de las congregaciones sobre las cuales están esas personas? Es una pregunta que yo me hago ahora. Sí, mira, yo lo que pude en ese acercamiento es un acercamiento. ¿Qué pasa con estas pastoras? Hay una sensación de inmerecimiento. Muchas de ellas terminan apartándose de esa acción ministerial, de esas labores ministeriales. Algunos continúan bajo la presión de su esposo, que Dios las ha llamado al ministerio, no importa la condición, y que el llamado es irrevocable. Esos son uno de los argumentos más violentos que se tienen. Entonces sigue allí, ella sigue allí, y eso afecta muchísimo su relación de pareja, muchísimo, porque son pérdidas no resueltas. Termina afectando la salud emocional de los dos, la salud espiritual de los dos, la salud familiar, ¿sí? Porque también se da, yo tuve un caso de ella es una muchacha, tendría unos 15, 16 años, me la trae ella pastora, me dice, yo le traigo a mi hija porque es muy rebelde. Yo comencé a hablar con la chica, como a la tercera sesión yo identifico que el tema de esta rebeldía era un asunto no resuelto, y es que su mamá la llevó a abortar, sí, cuando ella tenía 13 años. Ella quería tener a su bebé, y ella la manda a abortar, y el resentimiento que esta niña hacia su mamá tenía no era cualquier cosa. Ahí estaba la razón de su rebeldía. Cuando yo hablo con la mamá y le digo, mira, es que la razón de esto tiene una raíz bien profunda. Es que la niña tiene una deuda contigo, una deuda de maltrato. Yo nunca la he maltratado, jamás, es que ni siquiera le pegamos. Sí, pero tú la obligaste a abortar. Me dijo, ¿y ella le contó eso? Le dije, sí. Nosotros habíamos hecho un pacto, le dije, tremendo ese pacto, porque eso forma parte del maltrato y es la agresión del silencio. Le dije, menos mal que ella ahora puede abrirse. Pacto de silencio. Sí, entonces ella me dice, no, es que eso iba a tirarse el ministerio de mi esposo. Le dije, ese ministerio está muy tirado, créanme, hace rato. Eso ya está oliendo, quién sabe a caer. Sí, le dije. Y la embarazó el líder de la adoración. Y le digo, ¿el líder de la adoración sigue ahí? Me dice, sí, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí asumiendo y ejerciendo el llamado y el ministerio. Y alguien se enteró, nada, solamente si yo quitaba al líder de la oración, me iban a preguntar, ¿y por qué lo quitó? Entonces lo que hicimos fue pacto de silencio. Y ella violó el pacto de silencio. Yo le dije, mira, tu hija va a tener, una problemática muy compleja en su vida personal con ustedes si sigue en esta dinámica y no asume un proceso terapéutico. ¿En qué terminó el asunto? Ella no volvió a traer a su hija. No volvió a traer a su hija. Ella no volvió a traer a su hija. Yo después no supe nada más de ellos. Una vez me los encontré caminando por Unicentro y se hicieron los que yo no existía. Sí. No existía. Yo no existía. Sí. Sí, pero no, es que había unos componentes ahí también de encubrimiento, sí, de que ella consideraba que la acción del terapeuta de haber sacado eso a la luz era amenazante para el ministerio de su esposo. Entonces, ella me dice,
pero eso usted no lo va a contar a nadie. Le dije, no, pues, ¿cómo lo voy a contar a alguien? O sea, no voy a salir con una banderita diciendo el pastor fulano de tal, sí, y su esposa. No, lo digo que no, pero lo que sí le que estoy diciendo es que si esto no lo trata, le digo que los profundos sentimientos que va a tener, porque el imaginario que tiene ella, me decía la niña, me decía, mi mamá es cristiana, pero no parece, me decía. Yo no entiendo cómo mi mamá encubre esto, ya la niña con 16 años, y le encubre a mi papá, ¿cuál? ¿No dicen que las cosas se sacan a la luz? O sea, todo un referente, y eso era lo que la niña, nada que ver, o sea, para ella no había principios y valores, pero eso sí estaba saturada de Biblia hasta decir no más, y la obligaban a ir a la iglesia, a las reuniones de la comunidad y tal y pascual. Y es que es lo que me inquieta, cómo está la congregación desprotegida, débil, y eso es... Total, y seguramente hay muchos más abortos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un adulterio? Tú sabes, o sea, va uno y ve las parejas, los jóvenes y están en adulterio, están en fornicación, porque es una cobertura inadecuada. Se repliega, es una cobertura inadecuada. ¿Ves? Bueno, en ese acercamiento voy a cerrar con esto para tener un receso y vamos a escuchar 5 minutos a nuestra hermana Aida, que tiene una información de interés para todos ustedes. Sí. Ok, es que yo he llamado víctimas del aborto, primero que todo, o sobrevivientes, porque es que el aborto se lleva a 2 víctimas, a los padres y al bebé. Entonces, para mí es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Y partimos del hecho de que el bebé es un embrión, es vida, es un ser persona, realmente. Entonces creo que eso es... se me desconectó acá. Okay. Creo que eso es, partimos de esa realidad, de una realidad que consideramos como lo hablamos anteriormente. Realmente no se trata de poner a las personas bajo la ley, pero sí tenemos que ver las cosas como son vistas por Dios. El aborto es pecado. El aborto nos separa de Dios. El aborto no es pro vida. Ya, esos son realidades. Pero desde esas realidades que podemos ver también que el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Pero parte del rol del asesor es poder atender esas consecuencias del pecado. Es la negación de la vida, eso es el pecado, es la negación de la vida. El aborto es negación de la vida. El facilitador del proceso de restauración se convierte en instrumento de gracia, de vida y de reconciliación, no instrumento de juicio. No es un instrumento de juicio. No es para decirle, ¿y tú sabes cómo te van a comer los gusanos del infierno? Sí. Sí. Ya ese no es el rol, ese no es nuestro rol. Y notemos que es un proceso, ¿no? Es un proceso, realmente no es fácil elaborarlo, pero es un proceso que y nosotros nos convertimos en instrumentos de gracia, no de desgracia. ¿Sí? Porque es que a veces no generamos un proceso de restauración. Entonces, no de gracia. Entonces, el propósito es que allí donde había muerte, nosotros podemos traer vida y reconciliación. ¿Sí? Hay algo que yo me he dado cuenta, sobre todo en las personas que han tenido quebrantamiento sexual y también las personas que han tenido aborto, y es que una vez que cuentan la siguiente sesión, ni siquiera te pueden mirar a los ojos, porque se sienten avergonzadas. Pero en la medida que se dan cuenta de que no son juzgadas, pueden volver otra vez a levantar la mirada. Y se dan cuenta de que, oye, como que me sigue tratando igual, como que lo que le dije no afectó nuestra relación. ¿Cómo? No afectó mi imagen, exactamente. Entonces, eso es parte de lo que incluso uno tiene que validar a esa persona. Y dice, oye, me parece que tú eres una mujer berraquísima. ¿Cómo has podido sobrevivir tanto tiempo con esto en tu corazoncito y no te has pegado un tiro? Te has vuelto loca. Porque yo, si fuera mujer, ya lo hubiera hecho. Hay que validarla, empoderarla. Sí. Por eso es que, oye, tú vas a salir adelante. Tú vas a salir adelante realmente. Entonces, en ese cómo, creo que lo primero que tenemos que ayudar es identificar el aborto como una pérdida de vida. Porque esta es la gran discusión.
Una persona no va a laborar. Yo he conocido personas que dicen que no son cristianas, o incluso médicas. Dicen, yo he tenido 7 abortos y mire, aquí no tengo ningún trauma. Fue la pendejadita de las mujeres, me dice así. 7 abortos. Esta mujer que cada rato escribe en El Tiempo, dice que ha abortado como 7, 8 veces, no sé cuántas veces, y que es un ejemplo, pues. ¿Ah? ¿Cómo? No, no me recuerdo, es una editorialista del Tiempo, es una mujer pro derechos de la mujer, dice ella. Pero lo primero que nosotros tenemos, ¿cómo se ayuda a identificar la pérdida? Primero que todo, identificando que es un embrión, que es un bebé, que es un niño, que es su hijo. Sí. Porque el tema es que cuando llegaron allá a ese centro le dijeron que no era. Que era un feto, un conjunto de tejidos, una masa informe, ¿sí? Entonces lo primero, entonces para ella, pero resulta que ella en su inconsciente espiritual le dice otra cosa. Yo fui mamá. Sí, lo que perdí fue un hijo. Y ya no me... Entonces se reconcilia consigo misma. Eso ya es un paso bien significativo. Comienza su tema, el primer acto de reconciliación es consigo misma y con Dios. El segundo, el siguiente paso es con el hijo. Pero el primero tiene que ser con ella misma. Entonces ahí entra una confusión, porque es ¿quién era él? ¿O quién soy yo? Yo soy una asesina. No, o sea, no la podemos manejar como que fue una asesina. Bueno, es muy... no vamos a emitir los juicios, decirle, sí, revuélcate en tu pecado. No, o sea, eso no es nuestro rol. Es, mira, hay perdón para ti, darle buenas noticias. Hay perdón, tú puedes ser perdonada. No importa cómo tú te veas, pero Dios te ve de otra manera, ¿no? Es entrar a conectarle en la reconciliación consigo misma. Algunas mujeres desarrollan un desprecio hacia su corporalidad. Yo tuve 2 casos de bulimia y anorexia por un autodesprecio. Eso es, o sea, pero tremendo. Esta mujer comenzó a comer y a comer y a comer y a comer, sí, de una forma escandalosa. Después comienza trastornos alimenticios, un imaginario, su corporalidad es deformado, y ella creía que era su hija, y que si ella comienza a decir, es que si hubiera parecido a mí si hubiera parecido... Uy, una problemática bien compleja. El tema es que, ¿cómo se ayuda? Y esto lo plantean varios terapeutas escribiéndole una carta al bebé. Es duro, pero es muy resolutivo, porque identifica su pérdida. Entonces tú le puedes decir, ¿era un niño o una niña? La mujer sabe. Yo creo que era una niña. Ella sabe, o sea, ella sabe, en su interior sabe. Ahora, también esto se puede hacer cuando están en pareja, cuando está el esposo, también se le invita a que lo haga, no es tan solo ella. Lo que pasa es que tristemente en muchos de estos casos fue solamente ella, ¿sí? Fue ella solita, ¿sí? Y lo vive solita y vive la procesión solita. El otro, ¿qué carajo se fue? Otro de los elementos es la vida emocional de ella. ¿Por qué duele tanto, no? Parecía que todo iba a salir tan bien, creí que iba a sentir alivio y me siento muy mal. Este es un sacerdote, John Dillar, que ha trabajado, se llama el Ministerio de Agar. Es un sacerdote que trabaja precisamente con mujeres que han tenido pérdidas por aborto. Entonces, el tema es que canalizar el dolor hacia una carta es muy importante. Decirle a su hijo que la perdone, que lo perdone, es muy importante, forma parte del proceso de perdonarse a sí misma. Eso es, perdonarse. No creía, hay una profunda frustración y un profundo engaño, porque ella creía que iba a salir mucho mejor y que iba a salir de todo este problema. Otro elemento, vida física, vida emocional, vida espiritual. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, y es un acompañamiento desde la pastoral, porque ella se siente culpable con Dios. Ella, ¿qué piensa Dios de mí? Esos son elementos que tenemos que trabajar desde el asesoramiento pastoral y desde la pastoral también. Porque es que muchas veces solamente trabajamos esa dimensión espiritual, y lo otro ¿qué? Y qué las implicaciones de sus relaciones, y qué el problema de culpa, sí, que transferido hacia la sobreprotección de su tercer hijo, que está entre el primero que tuvo y el tercero, el segundo lo abortó, entonces todo lo transfiere es hacia el tercero.
este no se me va a morir, este no lo voy a perder, este lo voy a cuidar, y entonces comienza una sobreprotección, entonces después tenemos ya otro tipo de problemas, porque no canalizó adecuadamente sus sentimientos de culpabilidad. Entonces, ¿qué piensa Dios de mí? Esto es algo que tenemos que trabajarlo desde la pastoral. ¿Qué pasó con mi hijo y con mi hija? Son preguntas que hacen. ¿Se fue para el cielo? ¿Se fue para el infierno? Son preguntas que desde la pastoral tenemos que trabajar y creo que lo tenemos en claro. Sí, el niño está en el Señor y con el Señor. Allí no hay que pensar de purgatorio ni ninguna de esas cosas que en el limbo sí que nos plantea ya una teología católica. Otro tema es la vida relacional de ella. Si él o ella estuviera conmigo, mi vida sería diferente. Esto es algo que es una proyección de la culpa también. Y entonces algunas de ellas van y se buscan un reproductor y tienen un hijo por ahí. Y entonces se convierte en un factor de compensación, pero no es un factor de resolución de la pérdida, sino es un factor de compensación. Es como cuando el hijo se va al ejército, entonces se consiguen un perrito para suplir el vacío del hijo, ¿no? Por ejemplo. Ahí no hay un factor de resolución, un factor de compensación, pero hay que aceptar la realidad. El hijo está en el ejército y debe estar 2 años allá y punto. ¿Sí? El perrito puede estar con nosotros, pero no va a reemplazar y hasta duerme en la cama del hijo, ¿no? Es una humanización del animal, ¿sí? Entonces, no, o sea, si ella estuviera, sí, la vida hubiera sido diferente, pero no puedo seguir negando una realidad que no está. ¿Para qué construir una realidad que no puedo construir con una persona que no está? No tiene sentido y sí me genera una sensación de amargura, de resentimiento, sí, conmigo mismo. ¿Alguien que me ayude a traducir eso? Así es como nosotros nos veíamos en 12 semanas en la es legal matar en 50 estados. ¿Alguien piensa que esto no es una persona? Pasen esto que literalmente podría salvar una vida. Ok, o sea, esta es la gran discusión, gracias. Esta es parte de la gran discusión que tenemos, ¿cierto? Ok, terminado el silencio del aborto, parte de lo que hace el asesor es poder, todo esto es una disociación, ¿no? Es una disociación entre lo que pasó en mi cuerpo, lo que pasa en mi mente, lo que pasa en mis emociones. El hecho, cuando comienza a reconocer el dolor de la pérdida, hay una integración. Comienzan a recordar. ¿Ves? Entonces vienen algo también que sean las mujeres, es flashback. Vienen imágenes que a veces tornan intrusivas de lo que vivió allí en el aborto, allí en la clínica, se acuerda de otras cosas que antes no estaba acordada. ¿Cómo? Los Sentimientos en el momento, entonces hace conexión, pero toda esta integración, la idea es que el facilitador, el terapeuta lo puede llevar a elaborar el duelo, un duelo no resuelto. Ahora, aquí en este punto hay que tener muchísimo cuidado y es cuando se requiere también una intervención de un profesional, porque es lo que se llama síndrome post-aborto, conocido síndrome estrés post-trauma, pero hay personas que lo vienen diferenciando. Entonces hay unas situaciones de ansiedad, hay unas situaciones de depresión, unas situaciones de culpa, unas depresiones de trastorno del sueño, trastorno imágenes, pesadillas, todo eso tiene que ver, ¿no? Sí, eso le iba a hacer la pregunta precisamente porque digamos que la persona antes se ha mantenido en un espacio de protección, podríamos llamarlo así, pero cuando empieza a resolver la pérdida es como si se pusiera peor. Sí. Entonces ella misma dice, no, pero eso no me está sirviendo porque me estoy sintiendo peor. O sea, yo pensé que eso me iba a ayudar, pero en la medida en que ella empieza a integrar todo el dolor. O sea, yo normalmente en terapia prefiero decirles que eso va a pasar. ¿Sí? Puede uno sesgarse porque de pronto no, pero sí, y pasa igual con un niño. ¿Sí? En ese primer mes de terapia, para mí es el primer mes, o los 2 primeros. De pronto es cuando al niño más le mandan notas, más se pone insoportable en el colegio. Entonces uno debería explicar lo que puede llegar a suceder para que no se abandone. Y parte es ayudarle a resignificar el tema del dolor, ¿ves? Porque, y sobre todo en la cultura evangélica donde el dolor es Satanás mismo, ¿sí? Es una negación del dolor. El tema es que entra en confusión, ¿por qué? Porque si yo durante mucho tiempo no sentía nada y estaba bien y ahora comienzo a sentir, pues esto me pone más mal.
Y eso es no una es después del transversalidad diálogo. cuando Sí. manejamos, digamos, pérdidas es una transversalidad. Yo pienso se que pone sí, peor la sí, situación. claro, digamos, se pone peor, pero es que no es que se Pues ponga entre peor, comillas, sí. o sea, sí. Lo que pasa es que Se siente, nos conectamos con una Ajá, realidad que hemos estado ajá. negando durante mucho tiempo. Ok, ok. Entonces, lógicamente, comenzamos a vivir el dolor que negamos, que ocultamos, que escondimos, estamos O anestesiados. sea, es lo que podemos esperar. Y Claro. eso que Cuando no se abre la queríamos. herida. ¿Cómo? Entonces, el dolor Era lo que no queríamos. ahora lo sentimos, lo vemos como un gigante horrible dañando. Claro. Porque es Claro. que por es eso algo a pienso favor. que las comunidades de fe no se abren a este tipo de trabajo. Sí, ¿No? Porque ¿a exactamente. quién le va a gustar que en su comunidad, digamos, si vamos a trabajar en una pérdida que ha afectado a toda una comunidad y que empecemos a hacerlo y se convierta en algo más complejo? Nadie lo quiere tener. Es más fácil llevarlo a un encuentro X, donde rápido y salgamos. Sí, Es por exacto. eso, ese Muy es el bien. punto. Exactamente, esa es la razón. Ahora genera también temas de ansiedad, Ujú. mucha ansiedad. Hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer un seguimiento. Realmente Espero que sea es un mejor tiempo, pero remitirlo no. a terapia. Ajá. ¿O no? Sí, no todos, o sea, yo te digo, no todos terminan en ese trauma, ¿sí? Sí. No todos. Sino Hay cuando padres, llegan a eso. sí, hay padres que lo elaboran. Ahora, es más fácil elaborarlo en pareja que sola. Porque Sí. a mí lo que me parecía Cuando hay más- una buena pareja, ¿sí? Me parecía más complicado era la gente que había abortado siendo cristiana. Sí. Nosotros cuando manejábamos, digamos, teníamos como el proceso, pero lo que nos parecía más grave era cuando era cristiana, como que no podían hacer el proceso, era más duro, Sí, porque había sido siendo cristiano, más culpabilidad, se cerraban más a... sí, total, sí. Es más difícil, es más difícil. En estos días, precisamente hay un caso que cuando ellos se conectan con el dolor, con el manejo inadecuado, entonces se confrontan y tienen que cambiar o continúan igual, ¿sí? El tema es que esta confrontación los lleva a cambiar, pero el tema es que como está eso atado a muchos dilemas y paradigmas teológicos y bíblicos que dicen que son bíblicos, entonces les cuesta mucho trabajo desconstruir, ¿sí? Cuando vienen con unos referentes teológicos muy fuertes de un seminario que durante 3 años le inculcó una teología de la prosperidad, ¿sí? O le inculcó una serie de paradigmas frente al dolor, entonces es mucho mayor la negación. Y es mucho más difícil asumir ese proceso. Y ahí es donde el terapeuta, después de haber ido a escuelitas, tiene más herramientas. Claro, Ya le hizo propio. claro. Ahí es donde, entonces, confrontando el dolor de la pérdida de su herida y sus recuerdos. Ojo, no es tan solo el dolor, la herida, los recuerdos. Esto es parte también de lo que tiene que aprender a manejar, ¿sí? La víctima o el sobreviviente. Cuarto, identificar la complejidad de la pérdida y sus consecuencias. Porque es que pero yo no creía que esta vaina era tan grave, mire esto. Ahora pues resulté sobreprotegiendo, sí, y eran gemelos. Sí, ¿se imagina? Entonces sí tenemos que entender que es compleja la pérdida. Y aquí tenemos lo que se llama síndrome posaborto. Es una expresión diagnóstica para describir una serie de síntomas relacionados con una experiencia previa de aborto, que está culpa, estrés, ansiedad por un sentimiento de pérdida no resuelto. ¿Sí? Tenemos eso es lo que se llama síndrome post-aborto. Es una expresión diagnóstica y describe una serie de síntomas. Esto es lo más cercano a lo que se llama estrés post-trauma. Muchas de las personas que han trabajado con el tema del trauma de la mujer después del aborto ven que es un cuadro muy similar al post-trauma que se genera por un estrés, por un impacto, por un trauma producido, ya sea en guerra o ya sea por una afectación de violencia sexual. Esto nosotros se lo mandamos. Esto está precisamente en el DSM. Está ahí remordimiento, una pérdida no definida, negación o racionalización de los pensamientos, evitar el impacto emocional poniendo en práctica patrones de vida que le protegen de su trauma. Entonces, esto está calificado como una situación clínica. Quinto, evalúe si está en condición de acompañamiento pastoral o no. ¿Por qué? Porque hay veces que es fundamental el acompañamiento pastoral. Yo creo que todo proceso de asesoramiento es importante que el pastor acompañe,
porque es que el rol del asesor no es pastorear. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuando yo soy asesor y soy pastor a la vez. Entonces, tengo que quitarme los sombreros como vimos en asesoramiento pastoral. En ese momento yo estoy asesorando, pero estoy también pastoreando. Ahora, lo que no debo hacer es paternar. Yo pastoreo, no paterno. Porque es que encuentro ahorita que se ha levantado toda una doctrina de que ahora se le llama al pastor papá y a la esposa del pastor mamá. Y entonces se le tiene que decir padre y madre. Y ahí fue madre el problema que está generando con todo esto. Porque está generando unas problemáticas severísimas. Entonces ya no pastoreamos, ahora paternamos. Unas vinculaciones incorrectas. Totalmente incorrectas. Y eso aumenta más el estadio que está relacionado con el autoritarismo, con el manejo inadecuado de la autoridad, señoríos inadecuados, abusos de autoridad. Entonces, no paternamos, somos pastores. No maternamos. Que yo pueda tener una imagen pastoral, muy bueno, pero no una relación paternal. Yo soy imagen paternal para los jóvenes en mi comunidad, pero no tengo una relación de padre e hijo. Tengo una imagen paternal, no puedo quitármela de la cabeza, ni ellos tampoco, pero yo no soy el papá de ellos. Entonces, si un joven me dice, mira, pastor, ¿me puede ayudar para el transporte? Establecer una relación paternal sería sacar la billetera y decirle, mire, no hay plata. O mire, tome. Sí, mira, aquí está. Esto es una relación paternal, no pastoral. Yo lo estoy vinculando con una relación como con mi hija. ¿Sí? No. Yo lo que tengo que decirle es, mira, Amparito, nena, por favor, ¿le dan a Esteban para el transporte? Listo, que ya se cerró todo, contabilidad, todo, no se puede acceder. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, nena, ¿me haces un favor? ¿Le das esto a Esteban? Y entonces ella le dice, mira, Esteban, la fundación quiere o la comunidad quiere darte este dinero para tu transporte. Pero yo no puedo dejar de ser imagen. La mujer no puede dejar de ser una imagen maternal, pero lo que debe tener mucho cuidado es que establecer una relación como mamá. Eso es, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no puedo establecer una relación con mis ovejas como papá, sino como pastor. Si tiene o no tiene papá, eso es un asunto que tiene que resolver. Que si lo tiene vivo y le friega la pita, es un asunto que tiene que resolver, pero no puede resolver buscando un papá afuera. Es lo mismo que hace una niña buscándose un papacito afuera, porque el que no tuvo, ¿sí? Porque el que no tuvo no fue papá, entonces ahora me consigo uno por fuera. Es la misma dinámica, porque eso genera relaciones de apego, pero brutales. Y cuando el pastorcito la embarre, se le quiebra el universo y el mundo. El primero que no tuvo y el segundo que tuvo. Esperemos que nunca la embarremos, pero se guardan las ovejas cuando tu relación es con Dios, tu relación es con Jesús. Yo soy un facilitador de la construcción de tu fe. Yo te pastoreo y trato de hacerlo como Dios quiere contigo. Pero papacito tuyo, no soy. Mamacita tuya, no soy. Eso no quiere decir de que no hay una proyección de una imagen paternal y maternal, la hay. Entonces, parte del proceso de asesoramiento es construir un ambiente de hospitalidad, ¿sí? De hospitalidad, no de hostilidad. Muy diferente, muy diferente. Entonces, es necesario en esa pastoral establecer seguridad, confiabilidad. Pero usted le va a decir al pastor de mi congregación, no, yo no, o sea, yo creo que, ¿y por qué no le cuenta al pastor de la congregación? Yo le cuento al pastor de mi congregación y me saca todos los chukis que tengo y que no he tenido. Pero eso no es una acción pastoral adecuada. Ahora, todo proceso de liberación para mí debe ser acompañado de un proceso de sanidad integral. Que tuvieron un encuentro para sacarle los chukis, yo les pregunto, ¿y cuál es tu proceso de sanidad? Ah, no, yo vengo aquí nuevo. Yo vengo aquí nuevo y vengo a que me saquen los chukis. ¿Sí? Voy al encuentro. No, ¿cuál es tu proceso de sanidad? ¿Tuviste un asesor? ¿Tuviste un pastor que te hizo seguimiento? ¿Conocen tu contexto? No, ni idea. Y sí, yo puedo discernir y entender que hay una opresión, una posesión, no me le mido a ese compañerito.
primero que todo, tiene que tener una cobertura pastoral. Si yo como terapeuta me meto a asumir un rol pastoral que no me corresponde, espiritualmente estoy asumiendo consecuencias también. Porque un contexto real de liberación se tiene que dar bajo una cobertura, un proceso de sanidad también, bien identificado y bien llevado. Si realmente hay una opresión o una posesión, hágalo desde el contexto pastoral, que es el referente de autoridad más significativo para hacerlo. No lo haga usted, no es que le estaba dando asesoría en mi casa y entonces decidí que sacarle los chuquis ahí delante de los niños para que vieran el ejercicio poderoso del Espíritu de Dios. Para que aprendan. Sí. Y esos son errores que cometemos en los inicios de vida cristiana, o metemos la comunidad dentro de la familia y eso se arma un zaperoco ahí que no se sabe quién es quién. Bueno, la vida tiene derecho sobre el derecho, démosle el derecho a la vida. Esa es nuestra propuesta.